tal en la ley penal. Bien, esta agravante cualificada se podrá aplicar a cualquier delito ubicado en la parte especial siempre que esté bajo el alcance de la norma, ¿no? Que ustedes estamos viendo, y que aquel delito no incluya como componente del tipo, por ejemplo, la situación de familiaridad, ¿no? Que no se hace, que si el tipo penal, por ejemplo, el parricidio supone pues que la gente sea, por ejemplo, el ascendiente, de tal manera que en este caso, ya que la condición de ascendiente forma parte del tipo penal de parricidio, no se va a poder aplicar el artículo 46C, sino solamente en aquellos otros casos donde no se incluyen como elementos objetivos del tipo penal las consideraciones que se indican en este dispositivo. Y además, para entender correctamente la norma, el agente debe haberse aprovechado de su condición, de la condición de ascendiente, descendiente, natural, adoptivo, padrastro, madrastra, cónyuge o conviviente de la víctima. No basta con serlo, sino que la gente debe haberse aprovechado de esa situación para cometer el delito. De esta manera se va a agravar la pena por encima del máximo. Y siempre a consideración del juez, porque no hay que entender esta figura, digamos, que está obligado a hacerlo, sino que el juez debería evaluar bajo los criterios de la determinación judicial de la pena dentro del ámbito de juego que nos impone el mínimo y máximo de la pena. Antes, cuando les comentaba sobre la dimensión empírica del disgusto en este tipo de comportamientos, y al establecerse en contra de los responsables medidas de protección, y también en algunos casos, si es que esto va a la vía penal, imponerle una pena por encima del máximo, de buena cuenta se está dando una respuesta distinta a sujetos que yo considero peligrosos, Y esta afirmación, para algunos una afirmación también peligrosa, ¿no? Por la base misma del derecho penal, porque en los últimos años el derecho penal ha sido concebido, nosotros nos hemos formado con esa idea, como que la pena responde a la culpabilidad de la gente y la medida de seguridad responde a la peligrosidad de la gente. Pena, culpabilidad, medida de seguridad, peligrosidad. De ahí doctrina dominante que no se puede imponer una pena a sujetos peligrosos. Sin embargo, una corriente en los últimos años en Europa, cada vez con mayor fuerza y a nivel normativo, la posibilidad de que se pueda imponer medidas para sujetos imputables peligrosos. Por ejemplo, por fuera del tema, ¿no? En Alemania en su momento se pudo aplicar las llamadas custodias de seguridad, es decir, a las personas que habían cometido delitos de violación sexual, por ejemplo, en contra de menores, luego del cumplimiento de la pena, podían sufrir el internamiento hasta por 10 años, luego del cumplimiento de la pena. Y este periodo de 10 años era considerado como una suerte de custodia de seguridad, que no es otra cosa que una medida penal para sujetos imputables peligrosos. Esta consecuencia jurídica fue propuesta en el anteproyecto de Código Penal del año 2014 en nuestro país. Y yo creo que las medidas para sujetos peligrosos hoy en día cobran mayor fuerza. Y si me permiten, lo que se encuentra en la ley como la medida de protección, que ya en su momento estaba, no es algo novedoso, son medidas de seguridad para sujetos peligrosos. Porque lo que se busca es que estos sujetos, quienes han cometido un hecho con características concretas, vuelvan a cometer un delito en contra de la víctima o en contra de cualquier otra. Son medidas de seguridad. Por último, les voy a comentar acerca de algunos cambios normativos al Código Penal expuestos en la Ley 30.364. Algunos de estos cambios. Se modifica el artículo 45 del Código Penal, en él se establecen criterios de determinación judicial de la pena, ¿no? Para determinar judicialmente la pena, la autoridad debe tener en cuenta, entre otros aspectos, cultura, costumbres, en fin, los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependan. Y esto agrega el legislador con la ley en materia de comentario, así como la afectación de sus derechos y considerando especialmente la situación de vulnerabilidad. Una situación de vulnerabilidad
se entiende social, ¿no? De vulnerabilidad social. También se modifica el artículo 121A respecto a las formas agravadas del delito de lesiones. En el artículo 121 se da una lista de situaciones que configuran lesiones graves para el derecho penal, ¿no? El artículo 121 del Código Penal. Y en este artículo se indica que si es que, por ejemplo, la conducta lesiva pone en peligro inminente la vida de la persona, será considerado una lesión grave. Ya no hay un factor temporal, ya no es necesario que hablemos de 10 días de descanso médico, o 25 o 30 días, sino si es que la conducta criminal ha puesto en peligro la vida de la persona, se trata la lesión de una lesión grave. Y se puede poner en peligro ya sea por los medios utilizados, ¿no? También será una lesión grave cuando se mutile un miembro, por ejemplo, o si haga disfuncional el mismo, o también cuando se mutile un órgano o se haga disfuncional este. En un tercer inciso, el 121 del Código Penal, nos dice que será una lesión grave cuando el descanso médico debe ser mayor a 30 días, ¿no? Son, de manera disyuntiva, los supuestos donde puede haber lesión grave, ¿no? Entonces, son situaciones que merecen ser analizadas, porque en el 121A, ¿qué nos dice? Que en los casos previstos en el 121, es lo que acabo de mencionar, cuando la víctima sea menor de edad, antes se decía menor de 14 años, hoy cuando sea menor de edad, menor de 18 años, mayor de 65 años, o sufre discapacidad física o mental, y el agente se aprovecha de dicha condición, se aplica la pena privativa de libertad de entre 6 a 12 años. El agente, se dan unos cambios interesantes, ¿no? Digamos, ya no se exige que la víctima tenga una edad menor de 14 años, sino una edad menor a 18 años. Y además, de los otros supuestos, el agente debe haberse aprovechado de estas condiciones que tiene la víctima al momento de cometer el delito. En el 121B también se regula una forma agravada de lesiones, esta vez cuando se comete contra la mujer y su entorno familiar. Se indica que la pena, si es que la conducta cometida está relacionada con el artículo 121, lo que le mencioné al inicio, es decir, cuando una lesión pone en peligro la vida de la víctima, o cuando una lesión mutila un miembro del cuerpo o un órgano, o cuando el descanso médico supera los 30 días, ¿no? Y si la víctima estará bajo el alcance de esta norma cuando la víctima sea mujer y es lesionada por su condición de tal, en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b. Sé que es pesado cuando uno lee un artículo cuando tiene muchas revisiones extranormativas, ¿no? Pero en realidad lo que quiere decir el legislador en este punto es que se sanciona de manera más grave cuando la víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal, que debe ser interpretada, como dice hace un momento, como un componente objetivo y no subjetivo, y que además debe estar bajo el contexto del tipo de feminicidio, del primer párrafo del tipo de feminicidio, ¿no? Que ustedes pueden revisar, y por mencionar alguno de ellos, digamos, cuando se produce en el ámbito de la coacción, hostigamiento o acoso sexual, abuso de poder, confianza, cualquier otra posición o relación que le confiere autoridad a la gente. Son supuestos del feminicidio que estarían también incorporados dentro del mensaje normativo del artículo 121b. 121b. También cuando el agente sea ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, cónyuge o conviviente, cuando la víctima sea ascendiente, descendiente, natural, adoptivo, cónyuge o conviviente del agente. También cuando la víctima depende o está subordinada al agente. Son supuestos los cuales se están alterando, como verán, si comparan con la anterior regulación, ¿no? De esta forma especial de delito, que ya no se vincula, ya no está relacionada con el vínculo familiar en concreto, sino cuando, por ejemplo, las lesiones puedan ser cometidas en el ámbito doméstico, como también en el ámbito público. Bien, bueno, esta es una
última norma, ya de manera más larga, acerca de, esta vez ya no como lesión grave, sino lesiones leves, es decir, aquella que causa en la víctima un descanso médico entre 10 y 30 días, ¿no? Y los supuestos que ustedes pueden repasar, la diferencia entre lesión grave y lesión leve, artículo 121 122, es un aspecto cuantitativo, por la cantidad de días que debe, digamos, que debe tener la víctima, días de descanso médico, ¿no? Lesiones leves, cuando esta supone un descanso entre 10 y 30 días. Bien, conclusión. Hemos visto que el aborde penal también es muy importante en torno a los alcances de la ley 30.364, ¿no? Es cierto que gran parte de las disposiciones contenidas en la norma son procesales y también pueden ser analizadas de una visión criminológica, una visión filosófica, pero no hay que dejar perder, no hay que obviar que este es un problema penal en gran parte de los casos, un problema penal, y para eso la teoría del delito va a cumplir un rol fundamental. Nos agota con la teoría de la imputación objetiva, que en realidad he quedado en un 0.3% del análisis de la teoría de imputación objetiva, porque también se tiene que incluir otros criterios de imputación, como la autoría y participación, por ejemplo, el grado de desarrollo del delito, formas concursales, en fin, que van a tallar seguro, y la práctica va a poder limitar y también mejor trabajar estos temas. Bien, no quiero sino despedirme y agradecer a todos ustedes por su atención. El día de hoy es un día muy importante para nosotros porque nos permite abordar desde distintos enfoques y miradas la evaluación, digamos así, inicial de los alcances de la Ley 30364. A mí me han pedido que hable principalmente de lo que es el sistema de protección, pero no podemos atender, digamos, una reflexión sobre el sistema de protección si no volvemos un poco hacia atrás. En efecto, la violencia contra las mujeres ha sido un tema que tardíamente se ha colocado incluso en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Recordemos que recién en junio de 1993, por primera vez en la historia, las Naciones Unidas, en el marco de la convención que hubo sobre derechos humanos, señaló que los derechos de la mujer y de la niña eran parte integrante e indivisible de los derechos humanos universales. Es decir, que los derechos de las mujeres también hacían que recaiga sobre el Estado responsabilidades. Ya sabemos que cuando hablamos de derechos humanos, el responsable último de la realización, de la garantía, del respeto y de la protección es justamente el Estado. Estamos hablando realmente de menos de 30 años de que ha sucedido esto, pero curiosamente en esa misma época estaba debatiéndose la ley 26260 acá en el Perú. El primer proyecto de ley estaba, bueno, en realidad hubo varios proyectos que se discutían simultáneamente. El primer propósito era de proteger a la mujer de la violencia en la relación de pareja. Sin embargo, los debates en el Congreso de la República y la visión de que tratar de proteger a las mujeres podría generar destrucción o fragilizar la relación familiar, motivó que la ley se llamara de protección frente a la violencia familiar, ¿no? Y allí se perdió, digamos, una oportunidad histórica de hacer visible lo que ahora la ley hace visible, que hay determinadas circunstancias derivadas del hecho de ser mujer que colocan a las mujeres en una situación de riesgo específico de vivir violencia. Entonces, la ley anterior no solamente tenía este enfoque que se inicia, digamos, como de protección a la familia en su conjunto, sino que además, en su primera versión, porque tuvo muchísimas modificaciones luego, lo que decía era que se podía denunciar, pero todo el mundo podía conciliar. Conciliaba la DEMUNA, conciliaba el Centro de Conciliación, EFICAL, todo el mundo conciliaba. Entonces, ¿cuál era el mensaje que se le daba a la mujer? Era, tú puedes denunciar, pero al final lo tienes que perdonar, ¿no? Porque la conciliación usualmente consistía en perdón y olvido. Entonces, pero no fue el único país que tuvo una norma de esa naturaleza. Muchos países de la región también asumieron una tendencia similar, ¿no?
y colocaron la conciliación, no solamente en el Perú, sino a nivel de otras regiones. Y entonces la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer hizo una evaluación especial y detectó que a nivel global la conciliación lo único que había hecho era consolidar la desprotección de las mujeres. Porque era ya no el mensaje que le daba la familia, el cura, el vecino, de que no, aguántate, ¿no? Sino que era el Estado el que le decía perdón y olvido. Entonces, había tenido un efecto terrible para las mujeres. Ha sido muy difícil que en nuestro país realmente se asuma que este no es un tema conciliable. Y yo quiero dedicar unos minutos a esto. ¿Por qué? Porque para yo sentirme protegida, tengo que sentir que mi versión de los hechos y lo que me ha pasado es realmente importante para el Estado y que frente a eso el Estado me va a proteger para que no vuelva a pasar. Pero si la respuesta es perdona, ¿qué protección tengo yo? Porque para perdonarlo lo puedo perdonar en mi casa, ¿no? Sin tener que hacer tanto rollo. Podría ser. Entonces, el ir erradicando progresivamente esta visión que apuntabas principalmente a buscar la conciliación como un mecanismo para enfrentar la violencia contra las mujeres en el espacio familiar, ha sido, creo, parte de un proceso doloroso de avance a lo largo de estos últimos 20 años. Ahora, yo les estoy señalando el caso de las mujeres. Ni siquiera el Perú tenía, en la época que se firma este compromiso, digamos, de las Naciones Unidas, no había ratificado la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que se ratificó el año 96. Entonces, la región de las Américas fue la primera región del mundo en tener un instrumento internacional que exclusivamente señalaba que había violencia contra las mujeres y que esa violencia se sustentaba en su género, es decir, en el hecho de ser mujeres y en el modo como se concebía culturalmente en la sociedad el ser mujer. O sea, como alguien subordinado, discriminado. Pero además señalaba una cosa muy importante y decía, la violencia contra la mujer es un instrumento que se utiliza también para garantizar que la violencia continúe y que el poder, digamos, asignado a determinado segmento de la sociedad continúe así. La violencia contra las mujeres en nuestro marco normativo ha sido tratada de diferentes maneras. El año 93 para mí es un año muy importante. Primero, se señala que los derechos de la mujer y la niña son derechos humanos. En julio se modificó el Código de Procedimientos Civiles y retiró la causal de divorcio de sevicia. Porque la sevicia, ¿qué era? Obligaba a las mujeres a demostrar que habían sido víctimas de violencia sin justificación, por eso eran violencias crueles, que tenían un nivel de gravedad importante, pero además de eso habían sido reiteradas. Ese era el concepto de sevicia. En la práctica, muy difícil de cubrir. Tendría que haberle pasado uno varias veces casi matado para recién poder recurrir a esto. Y eso tenía que ver con la protección no a los derechos de las personas que integraban la familia, como un mecanismo para fortalecerla, sino con la preservación de una estructura familiar en la que hay una jerarquía claramente establecida y que forma parte de nuestra herencia cultural y jurídica, ¿no? Nuestro primer Código Civil peruano que decía, ¿no? Por el matrimonio, ¿no? ¿Qué hace el hombre? El hombre dirige, ¿no? Administra, pone su apellido, hace todo. ¿Y la mujer qué hace? Le debe, por el hecho del matrimonio, se endeuda, ¿no? Y le hipoteca su vida y su sexualidad, y dice, le debe fidelidad y le debe obediencia. O sea, tú obedece, calla. Y se le da el poder correctivo, el famoso derecho a corrección, al jefe del hogar, y por supuesto, luego de que el jefe desapareció del 84, también cae el jefe, siempre hay un capitán en el barco, ¿no? Que sí ejerce poder, ejerce poder. Entonces, es una estructura de poderes que se afianza, digamos, utilizando la violencia como un mecanismo. Entonces, este sistema, digamos, es muy difícil de desmontar y afecta a los que no tienen poder social ni poder dentro de la familia. Entonces,
las personas adultas mayores pierden poder. Cuando pasan a ser pensionistas y su sueldo baja súbitamente a nada o a muy poquito, ¿no? Dejan de tener poder para decidir. Y entonces son otros los que deciden, dicen, vende tu casa, vende tus joyas. Ahora, las mujeres viven mucho más que los hombres, por cosas que nunca podemos explicar, pero en realidad el promedio de vida es de diferencia es de 3 años, ¿no? Y se va agrandando. O sea, las mujeres cada vez vivimos más tiempo. Siempre ha habido una brecha. Antes era de 6 meses, 8 meses, ahora es casi de 3 años. Las mujeres estamos viviendo en promedio ahora 81 años, ¿no? Y usualmente, al no haber tenido muchas de ellas un ingreso que les permita asegurar una vejez con una pensión decente, creo que muy pocos tienen eso, ni hombres ni mujeres, pero bueno, pero el caso de las mujeres mucho más difícil, entonces en realidad las situaciones de violencia son terribles. Ya tenemos una idea de lo que le pasaba a las mujeres, ya nos han explicado con mucha claridad toda la violencia que enfrentan niños, niñas, adolescentes, y esta ley visibiliza la violencia que de modo especial afecta a las mujeres, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, lo sigue llamando así, aunque luego efectivamente señala la ley que la atención y la protección frente a la violencia es un asunto prioritario y de interés público. Eso dice la ley. Se visibiliza, digamos, esta problemática. Y lo otro es que también se visibiliza que esta sociedad tiene distintas formas de familia. Y eso se ha ido incorporando poco a poco. A mí me parece interesante que nadie se dedique a hacer un análisis de esa parte de nuestras normas, porque antes era cónyuges es cónyuges, convivientes es convivientes, punto. ¿No es cierto? Luego, el 2008 se incluye a los parientes, la violencia que se ejerce entre uno de los convivientes y los parientes del otro. ¿Por qué? Porque el parentesco por afinidad, recordemos, de acuerdo al Código Civil, se instituye principalmente por matrimonio. Entonces, los que tienen convivientes no tienen cuñados, suegra, no tienen esas cosas, ¿no? ¿Quién como ellos? No tienen. Entonces, no se establece esa relación, digamos, de parentesco por afinidad. Y, por lo tanto, cuando había líos, digamos, con la cuñada, bueno, entre comillas, porque vivían dentro de la misma casa, digamos, con la familia de la madre, y no había matrimonio, entonces no era propiamente su cuñada, eso no entraba en el ámbito de protección de la ley. Esas relaciones no estaban. O sea, se establecían más como relaciones sociales. Ya el Tribunal Constitucional el año 2013 ha señalado a propósito de un caso que es discriminatorio el que no se considere que relaciones similares a las de matrimonio puedan generar relaciones similares de parentesco por afinidad. Entonces, esta ley dice con mucha claridad, padrastros, madrastras, hijastros, ya lo metió. Por eso es que no habla de familia, habla de grupo familiar, porque abre la cancha. Pero además, no menciona la unidad doméstica, aunque sí debiera, porque en verdad, lo que se coloca en otro supuesto de la protección es a quienes vivan dentro de la misma casa, sin importar qué relación tengan, pero viven juntos como si fueran de la misma familia, ¿no? Claro, sin un contrato o sin una relación laboral, digamos, ¿no? O sea, si es mi pensionista, no, ¿no? O si es alguien que vive allí de jardinero o la trabajadora del hogar a la que yo le pago un sueldo, no entra, digamos. Pero todos los demás, si se produce violencia entre todos los que viven en la misma casa como si fueran de la misma familia, también entran en el ámbito de protección de la ley. Y ahí es bien interesante porque allí ya la ley no hace distingos legales, sino utiliza un criterio de hecho. Viven juntos, ya, no sé qué relación tienen entre ustedes, porque algunos dicen, mi tío de cariño, porque en realidad es un amigo de mi padre cuando era joven, pero como no tiene familia, vive en mi casa y es mi tío, ¿no? Pero en realidad, jurídicamente no es tu nada, ¿no es cierto? O, peor aún, situaciones, por ejemplo, de relación que no tiene protección legal, como el caso de una pareja que vive muchos años, pero uno de los dos o ambos están separados, pero no se han divorciado de sus parejas anteriores y por lo tanto es una relación que no tiene en ningún otro caso protección legal alguna.
Pero acá ella puede denunciar y decir, bueno, yo vivo con él, sin tener que decir que es su amante ni ese tipo de adjetivos, vivimos en la misma casa. No tengo contrato para vivir allí, no soy su trabajadora, vivo en la misma casa. Entonces, la ley ha incluido un ámbito muy extenso de personas en la protección, ¿no? Que pueden ser protegidas utilizando este marco normativo. Incluso, yo también presido una comisión que la ley ha establecido de adecuación de todo el sistema de justicia, por eso es que el doctor me decía que avancemos con el tema del dinero, y estábamos con el Ministerio de Economía y Finanzas y ellos nos decían, necesitamos establecer cuál es la demanda potencial y cuál es la demanda realmente atendida para saber cuál es la brecha y por lo tanto de qué manera con inversión pública progresivamente podemos cubrirla. Al final llegamos a la conclusión con ellos, con el MED, que la demanda potencial somos todos en la sociedad. Todos pertenecemos a algún espacio, a algún grupo familiar. De 2, de 3, de 5, abuela más nietos, tío más no sé qué, ¿no? De todo. Entonces, es, digamos, una ley que ha ampliado suficientemente su ámbito de protección para garantizar derechos de más personas. ¿Y para qué lo ha ampliado? Para proteger a más personas también. No solamente cuando tú hablas de padrastro o madrastro estás protegiendo al hijastro y a la hijastra. Pero si ese padrastro o madrastra es una persona adulta mayor, ¿no? Seguramente yo no tendré la obligación de pasarle alimentos ni nada, pero yo no puedo maltratarme, no puedo aprovecharme de mi situación y puedo utilizar el marco de esta ley para la protección. Entonces, un primer asunto importante, que el grupo de personas que se pueden cobijar en la protección de esta ley se ha ampliado significativamente. Un otro espacio tiene que ver con quién puede denunciar. Ya la ley anterior decía que cualquier persona podía denunciar, pero creo que uno sentaba por acá y salía por acá. La norma actual lo afianza muchísimo y señala que puede denunciar la propia víctima. No pone límite de edad. ¿Eso qué significa? Que puedes denunciar desde que puedas decir, él me pega. No, es decir, niños, niñas pueden denunciar.